¿Qué cosa es la materia? ¿De qué está hecha? ¿De dónde proviene? ¿Y está destinada a desaparecer? Es curioso que el video, en donde trata el tema del Evangelio de María Magdalena, comience con estas preguntas, y es que efectivamente comienza este texto hablando sobre este tipo de cuestiones. ¿Por qué comienza este texto hablando de ello? Porque se habla en el contexto en que María Magdalena acaba de ser testigo o es la primera testigo del milagro de la resurrección de Jesús. Ante ella, lo que aparece es la materialización, según entiendo, del cuerpo de Cristo, y ante esto es que ella comienza a tener este tipo de cuestionamientos de qué es la materia que compone las cosas y el cuerpo y la carne, de dónde proviene y si está todo destinado a desmaterializarse como lo acaba de ver ella, en donde en este milagro Jesús se ha materializado y se ha descompuesto. Pero antes de adentrarnos más en detalles sobre lo que dice este documento, que es real, que sí existe, lo que pasa es que no es canónico, es un evangelio apócrifo, hablemos un poco sobre el propio documento en sí, que aquí estamos viendo una imagen de lo poco que se tiene, porque es un documento que fue comprado en el año 1896, fue adquirido en el Cairo y según el estudio que se ha hecho sobre el papiro que compone este evangelio, dataría del siglo V y está escrito en copto, pero esta es una copia de un manuscrito original que obviamente no se ha encontrado todavía, pero se teoriza que podría ser del siglo II y escrito originalmente en griego. Este documento, el documento del Cairo, no está completo y de hecho comienza desde la página 7, porque antes de eso no se tiene ningún tipo más de información, porque las primeras páginas están perdidas, desaparecieron, y claro, estamos hablando de un documento, de unas hojas que tienen siglos de antigüedad. Y aquí está lo que sería el Evangelio de María Magdalena, que es una figura más o menos polémica, podríamos decir, dentro de lo que sería el canon de la Iglesia Católica, puesto de que corrientes de pensamiento y creencias un poco alternativas a la religión establecida dicen de que María Magdalena habría tenido algún tipo de relación más íntima con la persona de Jesús, pero no estoy hablando de un tipo de relación amorosa, no, tampoco lo dice este archivo que está acá. Habla de una relación más intelectual entre Jesús y María, dando a entender de que María es una persona más aventajada en cuanto al entendimiento del mensaje que él quería dar. Revisemos entonces qué es lo que dice. Pues siendo María la persona que vio el milagro de la resurrección, es que este texto impone la idea de que María se hizo todo este tipo de cuestionamientos sobre lo que es la materia, de qué están hechos los cuerpos y las cosas, los objetos, que de dónde viene la materia y si está toda destinada a la materia a desaparecer. Esto indica de que aparte de ser testigo del milagro de la reconstrucción, podríamos decirlo así, del cuerpo de Jesús, aparte de ser testigo, también quiere entender este fenómeno, quiere entender la naturaleza de cómo es posible de que un cuerpo humano se haya podido materializar frente a ella. Entonces, literalmente de este texto se puede leer que María dice: entonces, ¿será destruida la materia o no? A lo que Jesús responde: todo lo que ha nacido y creado acaba descomponiéndose y regresando a su raíz. Continuando con los siguientes temas que trata este mismo evangelio, está una reflexión que se hace también sobre el pecado, donde María pregunta de qué cosa es el pecado, o que le dé algún tipo de luz o la encamine a una respuesta para entender la naturaleza del pecado. A lo cual Jesús responde: el pecado no existe como realidad en sí misma, no es algo con lo que se nazca. El problema es cuando el ser humano vive dividido,
cuando se identifica con lo material, con el deseo y con las cosas perecederas. Y este es un punto muy importante en cuanto a las ideas de pensamiento que expresa este evangelio, porque trata al pecado como uno de los problemas que tiene el ser humano, pero visto desde la perspectiva de el deseo. Y esto es también un poco a modo de reflexión personal, que hace unos años yo más o menos lo tengo interiorizado, y es que el deseo, la sensación de ese deseo es lo que te otorga la mayor cantidad de problemas y cuestionamientos que no permiten el desarrollo adecuado de uno como individuo, según lo veo yo. El poder desencadenarse de todo tipo de deseo, creo que es un primer paso para estar mejor. Y más o menos lo indica este evangelio, con esto que señala que no es algo con lo que se nazca, sino que el problema es cuando el ser humano vive dividido, cuando se identifica con lo material, con el deseo y con las cosas perecederas. Está claro que tampoco uno puede aspirar a no sentir ningún tipo de deseo, porque también significaría quizás el estancamiento del desarrollo del ser humano en todas las áreas que se puedan ocurrir. Es necesario querer y desear cosas, pero no ser esclavos de esa sensación, y además que es algo que nunca acaba. Cuando uno finalmente consigue lo que había deseado, viene de nuevo como un ciclo, otra vez el deseo de algo más, de algo mejor, y finalmente terminas esclavizado sin darte cuenta que ya has conseguido quizás lo esencial. Pero siguiendo con lo que habla este texto, pues resulta que nos describe un contexto post milagro de resurrección, en donde están los discípulos junto a María Magdalena, entendiendo de que ella también es una discípulo de Jesús, una muy importante, y es Pedro quien le dice a María: tú que habéis tenido una relación más cercana con Jesús y que él te transmitió mensajes que a nosotros no, porque no lo comprendíamos. Cuéntanos las cosas que Jesús te dijo a ti y que a nosotros no. Y ella entonces, en ese momento, le habla de una visión que ella había tenido en donde había presenciado a Jesús. A todo esto, en este punto yo no estoy muy seguro de si se refiere a una visión que tuvo en sueños o un estado de trance, o que realmente se materializó una visión frente a ella en su entorno físico inmediato. El punto es que ella en esta visión le pregunta a Jesús, le pregunta si las visiones vienen del alma, del intelecto o del nous, que es la sustancia divina. Y aquí hay que tener claro el concepto, o muchos conceptos en realidad, de antes de leer este texto, pero el nous se refiere a como una especie de éter o una especie de sustancia divina que subyace dentro de todos nosotros, o de cada ser creado por Dios, en donde es propicio encontrarlo y conectarse con esa esencia para poder encontrar el camino espiritual correcto. A lo que Jesús le responde que efectivamente las visiones no vienen ni del alma ni del intelecto, sino que provienen del nous, de la esencia divina que está dentro de cada ser. Y esto es importante mencionarlo porque se relaciona mucho con el modelo de pensamiento religioso que tiene la tradición gnóstica. La tradición gnóstica tiene que ver con el estudio y la creencia de muchos textos que son evangelios, pero quedaron fuera de la Biblia. Que el punto es que dentro de esta misma visión se le dice a María de que luego de la muerte, el alma, para llegar a la iluminación y a la vida eterna, debe superar ciertos obstáculos, y entre estos obstáculos o estas pruebas se encuentran las tinieblas, el apego a los placeres terrenales, los deseos, y enfrentar al alma que ha olvidado que no es material, sino que es espiritual. Otra barrera es la ignorancia, la ira y la confusión. Es decir, se entiende de que el alma tiene que superar muchas pruebas luego de la muerte del cuerpo físico para poder alcanzar la trascendencia espiritual, y esto coincide casualmente con las tradiciones y creencias de otros pueblos y religiones como la egipcia, en donde se tenía que preparar el alma del difunto para que superara una serie de pruebas para poder llegar al más allá. También con la tradición hindú, que habla de reencarnaciones, según tengo entendido, y
la pausa de las reencarnaciones una vez que ha superado las pruebas, y también con lo que sería el libro tibetano de la muerte, en donde también explica cuáles son todas las pruebas, preguntas y respuestas que debe superar el alma una vez ha dejado el cuerpo terrenal. Entonces yo quiero destacar que existe estas coincidencias en distintas tradiciones religiosas que parecen ser finalmente distintas interpretaciones de una misma realidad post-muerte. Luego, a grandes rasgos, como he explicado en todo este video, se habla de las recriminaciones y también los menoscabos que recibe María Magdalena por el hecho de ser mujer ante un grupo de discípulos en donde todos eran hombres, en donde discuten cuál es la valía de lo que cuenta María Magdalena, y en donde también se expresa el disgusto de buena parte de los discípulos por el hecho de que la elegida, la predilecta, haya sido mujer y no uno de ellos. Ahí es donde se destaca una de las respuestas que da Mateo, que dice que si el maestro la ha hecho digna, ¿quiénes son ustedes para no reconocerla? Y de aquí se desarrolla todo lo que sería esta trama que existe sobre la condición del género femenino en la religión católica, que principalmente es patriarcal y que condujo seguramente a que la figura de María Magdalena haya sido desplazada a un segundo lugar, y muchas veces quitándola completamente de buena parte de lo que sería el canon de las historias bíblicas, aun cuando estuvo muy bien relacionada con Jesús, y como decía, no desde el punto de vista que muchas veces se habla, que había una especie de relación sentimental, que puede que sí, como puede que no, pero principalmente este texto habla de el personaje y la importancia que tuvo en ese momento del milagro de la resurrección. En fin, creo yo de que este es un texto que debe ser considerado más por lo filosófico que puede llegar a ser, cuestionándose cosas como la naturaleza de las visiones o la naturaleza de la realidad misma en cuanto a lo físico, más que la interpretación o la especulación que se pueda llegar a hacer sobre la relación que tenía Jesús con María. En fin, creo que eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.